Para iniciar, reciban todos los que nos acompañan una bendición divina para su día y para toda su semana. Así es, una bendición enorme para todos. Que este tiempo que vamos a compartir traiga claridad, paz y una perspectiva totalmente renovada a sus vidas. Hoy tenemos una misión intelectual y teológica que requiere, yo diría, toda nuestra atención. Totalmente, y no es para menos. Vamos a realizar un análisis a fondo de uno de los textos más debatidos, influyentes y antiguos de toda la historia humana. Hablamos del primer capítulo del libro de Génesis. El famoso capítulo 1. Exacto. Sabemos que la mayoría de quienes nos escuchan probablemente conocen de memoria la estructura básica de esta narrativa, pero no estamos aquí para repetir la versión típica de la escuela dominical. No, para nada. La idea de esta exploración es ir mucho más profundo. Precisamente. Nuestro objetivo hoy es entrar en materia utilizando el peso académico, lingüístico e histórico que nos brindan las notas de investigación de la Biblia de Estudio Holman y también de la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada. Son dos fuentes maravillosas para esto. Sí, y con ellas vamos a ir directo a las raíces del texto original en hebreo. Queremos comprender cómo funcionaba realmente la mente del antiguo Oriente Próximo. Y, fíjate, cómo este antiguo documento representó un contraste absolutamente radical frente a las culturas politeístas que dominaban el mundo en ese entonces. Porque el contexto lo cambia todo. Exactamente. Así que, con este panorama sobre la mesa, vamos a desmenuzar el texto. Y bueno, el único lugar lógico para comenzar es esa primera línea monumental. La frase de «en el principio». Es un punto de partida obligado. O sea, esa frase inicial establece, digamos, las reglas del juego para todo lo que sigue. No es simplemente una introducción poética para adornar el relato. Es una declaración de soberanía absoluta. Una declaración de intenciones desde la primera palabra. Así es. Y si analizamos el vocabulario específico que el texto hebreo elige utilizar, nos topamos inmediatamente con el verbo que se traduce a nuestro idioma como creó. En hebreo, esa palabra es bara. Bara. Exacto, bara. Y lo que resulta fascinante desde una perspectiva puramente lingüística es que este verbo tiene una exclusividad categórica en toda la literatura de la Biblia hebrea. El único sujeto capaz de conjugar la acción de bara es Dios. Espera, a ver si entiendo. No existe ninguna excepción en absoluto. O sea, si un artesano antiguo construía un palacio magnífico o un escultor tallaba una estatua espectacular, ¿no se usaría nunca ese verbo para describir su obra? Jamás. Nunca. Nunca encontraremos un solo texto bíblico que utilice bara para describir la actividad humana o el trabajo de los ángeles. ¡Wow! Claro, porque la actividad creadora del ser humano requiere materiales preexistentes. Necesitamos madera, piedra, cinceles, tiempo, esfuerzo físico y mucho ensayo y error. Claro, transformamos materia, no la creamos de la nada. Exactamente. El verbo bara se reserva exclusivamente para una creación que no requiere esfuerzo físico ni materia prima. Es el concepto de sacar algo a la existencia a partir de la nada absoluta, lo que en la teología y filosofía posteriores se acuñó con el término latino ex nihilo. Ex nihilo, de la nada. Así es. Desde la primera oración, el texto está diciendo a su audiencia original algo muy claro. Lo que este Dios hace, nadie más puede hacerlo. Pero aquí hay una, digamos, anomalía gramatical que salta a la vista casi de inmediato cuando leemos el original. Y las notas de estudio lo señalan muy bien. Ajá, el nombre de Dios. Sí, se nos dice que el nombre utilizado para Dios en esta primera oración es Elohim. Y, si no me equivoco, Elohim tiene una terminación plural en hebreo. Sin embargo, el verbo bara, del que hablabas, que le sigue, está conjugado en singular. Así es un detalle muy peculiar. Básicamente, la sintaxis sería el equivalente a decir, los dioses creó. ¿Por qué los traductores simplemente no lo ponen como los dioses crearon? ¿Qué nos dicen los académicos sobre esta aparente contradicción? Es una excelente observación. Para un lector moderno parece un error de concordancia básico, pero los eruditos lingüísticos aseguran que es totalmente intencional y ofrece un par de interpretaciones muy ricas, según nuestras fuentes.
¿Cuáles serían esas interpretaciones? Bueno, por un lado, muchos especialistas proponen que estamos ante un clásico plural de majestad. Ah, claro, como cuando los reyes hablan de sí mismos. Exacto. Este era un recurso literario muy común en el mundo antiguo, donde un monarca se refería a sí mismo en plural para proyectar, digamos, la inmensidad de su poder, su grandeza y su excelencia moral. Es como decir que toda la majestad está concentrada en él. Tiene mucho sentido en ese contexto histórico. ¿Y la otra interpretación? Por otro lado, hay una fuerte corriente de eruditos que interpretan esta anomalía gramatical como una alusión muy temprana y muy sutil a la pluralidad dentro de la naturaleza divina misma. Ya veo hacia dónde va esto. Claro, es lo que más tarde, con el desarrollo completo de la teología bíblica, se articularía como la doctrina de la Trinidad. El texto hebreo permite ambas lecturas, manteniendo el misterio de la identidad divina intacto. Pero al usar el verbo en singular, Exacto. El verbo en singular deja algo irrevocablemente claro. Este ser, por muy complejo que sea en su naturaleza, actúa con una voluntad perfectamente unificada. No hay debate interno. y esa falta de debate o conflicto se vuelve el tema central cuando avanzamos al versículo 2. El texto describe una escena primordial diciendo que la tierra era sin forma y vacía y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Una imagen muy oscura, sí. Y luego introduce esta imagen del Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas. A simple vista, a nosotros nos parece una escena un poco lúgubre o vacía. Pero cuando entendemos el contexto literario de esa época, como muestran las Biblias de estudio, nos damos cuenta de que es una declaración profundamente subversiva, ¿verdad? Totalmente subversiva. Y para entender el impacto real de este segundo versículo, tenemos que imaginarnos cómo entendía el origen del mundo un habitante promedio del antiguo Oriente Próximo. A ver, ponnos en contexto. Tomemos como ejemplo el famoso relato de la creación babilónico, el Enuma Elish. En ese mito, la creación del universo es el resultado de una guerra cósmica brutal, sangrienta, Pura violencia. pura violencia. Para los babilonios, el abismo acuoso primordial no era solo agua. Estaba personificado en una temible diosa del caos llamada Tiamat. Orden, el dios campeón Marduk tenía que librar una batalla a muerte contra ella, asesinarla, partir su cadáver por la mitad y usar sus restos mutilados para construir los cielos y la tierra. Es una visión del universo nacida literalmente de la carnicería y del conflicto entre los dioses. Y lo fascinante aquí, según destacan los lingüistas en nuestras fuentes, es que la palabra hebrea que Génesis usa para abismo es tehom, Tehom, exacto. la cual comparte una raíz lingüística muy, muy cercana al nombre de esa diosa babilónica, Tiamat. O sea, cualquiera en esa época que escuchara la palabra tehom, inmediatamente pensaría en monstruos del caos y guerras de dioses. Precisamente, era inevitable hacer la conexión. Y ahí es donde radica la absoluta genialidad del texto bíblico. Génesis toma esa expectativa cultural y la desmantela por completo. Les da la vuelta. Les da una vuelta magistral. Al usar una palabra similar, el autor está diciendo básicamente, sabemos de qué hablan sus mitos, pero se equivocan por completo. En el relato bíblico, no hay ninguna guerra cósmica. No hay rivales. Cero rivales. El abismo no es un monstruo que deba ser sometido con violencia. Es simplemente materia inanimada, es agua, es oscuridad, es, digamos, un lienzo en blanco. Y el Espíritu de Dios no está afilando sus armas para una batalla épica. Para nada. El verbo hebreo utilizado para describir cómo el Espíritu se movía sobre las aguas es el mismo verbo que se utiliza en otros textos poéticos de la Biblia para describir a un ave que vela o revolotea suavemente sobre el nido para proteger a sus polluelos. ¡Wow! ¡Qué contraste! Esa imagen cambia por completo la atmósfera del relato. Pasamos de la expectativa de un choque de titanes a una escena de incubación totalmente pacífica. Sí, transmite una sensación de control absoluto y sin esfuerzo. Lo cual nos prepara perfectamente para entender cómo Dios resuelve el problema inicial de la creación. El texto nos dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Y la solución a esos dos problemas no ocurre por arte de magia en un milisegundo, sino que se despliega a través de un diseño arquitectónico increíblemente metódico a lo largo de 6 días. Aquí es donde se pone realmente interesante la estructura. Es una estructura literaria asombrosa que, fíjate, a menudo pasa desapercibida si solo leemos el texto deprisa o de manera superficial. Claro, hay que ver el patrón completo.
Los analistas literarios e históricos en las notas de estudio desglosan este patrón de los 6 días como un proceso de formar y llenar. Pensemos en ello como la construcción de una casa. Me encanta esa analogía. Durante los 3 primeros días, Dios se dedica exclusivamente a resolver el problema de que la tierra estaba sin forma. Está construyendo los cimientos, levantando las paredes y definiendo las habitaciones, por así decirlo. Sería la fase de formación de hábitats. Exacto. El día 1 separa la luz de las tinieblas. El día 2 separa las aguas superiores de las inferiores para crear el firmamento o la atmósfera. Y el día 3 separa las aguas terrestres para dejar al descubierto la tierra seca y hace brotar la vegetación. Hasta aquí tenemos los hábitats listos, pero están deshabitados. Es pura ingeniería estructural. Y luego, del día 4 al día 6, pasamos a la fase de diseño de interiores y ocupación. La fase de llenar. Paralelismo simétrico perfecto con los primeros 3 días. El día 4 llena el espacio creado en el día 1. O sea, coloca el sol, la luna y las estrellas en la luz y las tinieblas. Todo encaja. Sí, el día 5 llena el espacio del día 2. Coloca a las aves en el cielo y a los peces en las aguas. Y el día 6 llena el escenario del día 3. Coloca a los animales terrestres y a la humanidad en la tierra seca, donde curiosamente ya les había dejado la comida lista con la vegetación del tercer día. Es un nivel de orden y planificación impresionante. Proyecta a un creador supremamente racional. Definitivamente. Demuestra una complejidad metodológica impecable. Ahora bien, cuando llegamos a la mención de estos días, inevitablemente nos topamos con uno de los debates más intensos tanto en la historia de la interpretación como en la actualidad. El famoso debate del tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo duró realmente este proceso de formar y llenar? ¿Qué significa exactamente la palabra día en este documento de la antigüedad? Es la pregunta obligada para quienes nos escuchan. Totalmente. Y me parece sumamente responsable cómo la erudición en estas Biblias de estudio aborda este tema. Lo hacen sin tratar de forzar una agenda dogmática moderna sobre un texto muy antiguo. Se mantienen muy imparciales presentando los datos. Así es. Cuando analizamos la palabra hebrea utilizada aquí, que es yom, nos damos cuenta de que exigirle a este término la precisión de un cronómetro atómico es simplemente no entender cómo funcionaba el idioma en esa época. ¿Qué tan flexible era esta palabra? Muy flexible. El hebreo bíblico antiguo tenía un vocabulario mucho más reducido que los idiomas modernos, lo que obligaba a que ciertas palabras fueran increíblemente elásticas dependiendo de su contexto. Claro, una palabra tenía que cubrir muchos significados. Exacto. La palabra yom tiene una flexibilidad documentada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En ciertos pasajes, representa inequívocamente un día literal de 24 horas, especialmente cuando se define por el ciclo natural de tarde y mañana. Que es la interpretación tradicional más común. Así es. Pero en otros contextos, se utiliza de manera más restrictiva para referirse únicamente a las horas de luz diurna, distinguiéndolo de la noche. Y también, de forma muy frecuente en otros pasajes, yom se utiliza para describir épocas, eras o periodos de tiempo de duración indeterminada. Periodos muchísimo más extensos que 24 horas. Exactamente, y las fuentes presentan estas opciones textuales de manera abierta. No fuerzan una única interpretación. Porque la intención original del autor no parece ser darnos un manual de geología, un reporte cronológico exacto de la formación del cosmos, sino algo mucho más profundo, una declaración teológica contundente. Esa es la clave. Y esta declaración teológica adquiere tonos casi provocadores cuando nos adentramos en lo que los especialistas denominan una polémica antigua. Básicamente, el capítulo 1 de Génesis es una guerra intelectual declarada contra las cosmovisiones que dominaban el Medio Oriente antiguo. Una batalla de ideas. Y para entender esto, tenemos que recordar siempre el vecindario geopolítico de Israel en ese momento. Estaban rodeados. Totalmente. Estaban rodeados por superpotencias cuyas religiones se basaban en la adoración ferviente de la naturaleza. Egipto al sur, el imperio babilónico al este y las culturas cananeas en su propia frontera. Para todas estas civilizaciones, los elementos del mundo natural, el sol, la luna, los océanos, las tormentas, no eran simplemente fenómenos físicos, ¿cierto? No, para ellos eran deidades reales.
Deidades con voluntades caprichosas que gobernaban el destino humano y a las que había que aplacar constantemente con sacrificios y rituales. Y el autor de Génesis desmitifica esa visión de una manera casi insultante para la época, y lo hace con una sutileza literaria brillante. El ejemplo perfecto ocurre en el día 4. Ah, el tema de las lumbreras. Sí, fíjate en esto. El texto describe que Dios hace el sol y la luna, pero omite deliberadamente el uso de las palabras comunes en hebreo para referirse al sol y a la luna. En su lugar utiliza descripciones puramente funcionales. Los llama la lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de evitar palabras tan básicas de su propio vocabulario? Es un movimiento literario magistral, porque en el mundo antiguo, usar las palabras comunes para sol y luna significaba pronunciar los nombres literales de deidades adoradas internacionalmente. Dioses con nombre y apellido. Exacto. En Egipto, por ejemplo, el dios supremo era Ra, la personificación del sol. Al negarse a usar sus nombres, el texto bíblico los despoja de todo estatus divino. Los reduce, literalmente, a simples bombillas en el techo del universo. Es decir, Génesis declara que estas supuestas deidades supremas son meros objetos inanimados creados por el Dios de Israel. Cuya única tarea es funcionar como un reloj astronómico. Están allí para marcar las estaciones, separar los días y los años, y servir como calendario para las festividades religiosas. No rigen el destino de los reyes, no exigen adoración, simplemente dan la hora. Simplemente dan la hora. Es una bofetada teológica monumental a la cosmovisión egipcia y a la babilónica. Y esta misma táctica de degradar a los supuestos dioses ocurre de nuevo en el día 5. El texto nos dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. En hebreo, la palabra es tanín. Hoy en día, nuestra mente moderna lee esto e imagina ballenas azules o tal vez algún tipo de dinosaurio acuático. Pero para la audiencia original, en el antiguo Oriente Próximo, la palabra tanín estaba cargada de terror religioso. El terror era palpable. Volvemos al tema de los mitos vecinos. En la mitología cananea, el mar mismo era una deidad hostil y estaba habitado por dragones marinos serpenteantes, como el mítico Leviatán. El caos encarnado. Así lo veían. Estas criaturas representaban las fuerzas caóticas e incontrolables del universo que constantemente amenazaban con destruir el orden establecido por los dioses buenos. Eran enemigos cósmicos. ¿Y qué hace Génesis con esto? Bueno, llega Génesis 1:21 y dice que Dios simplemente los creó. Reaparece el verbo exclusivo bara. Otra vez, la creación sin esfuerzo. Exacto. El texto aclara que estos monstruos de las profundidades no son dioses rivales, no son fuerzas del caos independientes, son meros animales marinos muy grandes. Fueron diseñados por el Creador. Diseñados por el Creador, y están tan sujetos a su voluntad como un pequeño gorrión o una trucha. No representan absolutamente ninguna amenaza para el trono divino. Es una manera magistral de infundir valor en el pueblo de Israel. Les está diciendo, miren, esas entidades cósmicas a las que los imperios vecinos les construyen inmensos templos por miedo, nuestro Dios las hizo como quien hace un pez en una pecera. Es una perspectiva muy empoderadora para ellos. Totalmente. Todo este despliegue de superioridad y poder sin esfuerzo prepara el escenario para el clímax literario y teológico de todo el capítulo. Y esto ocurre en el 6º día. Tras establecer los hábitats y llenarlos de criaturas subordinadas, el ritmo del texto se detiene. Hay un cambio de tono muy evidente. Sí, Dios hace una pausa deliberativa y pronuncia las palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese verbo en plural, hagamos, nos devuelve inmediatamente al misterio gramatical de Elohim que discutimos al principio de este análisis. ¿Con quién está hablando Dios en ese momento? Es una gran pregunta, y la historia de la erudición ofrece varias respuestas sólidas que las Biblias de estudio documentan muy bien. Algunos investigadores del contexto antiguo sugieren que Dios se está dirigiendo a su corte celestial. La asamblea de ángeles. Exacto, la asamblea de seres angelicales, invitándolos a presenciar su obra cumbre. Otros eruditos insisten en que volvemos a ver el plural de majestad, una especie de autodeliberación divina. Y por supuesto, la exégesis cristiana posterior ha visto aquí la deliberación interna de las tres personas de la Trinidad. Opciones muy distintas pero fascinantes. Sí,
Pero más allá de quienes componen exactamente ese nosotros, lo verdaderamente revolucionario, lo que cambia la historia, es el producto de esa decisión. La humanidad. La humanidad, como la portadora de la imago Dei, la imagen de Dios. Y aquí es vital hacer una aclaración que los textos de estudio enfatizan sin cesar, porque solemos confundirnos. Ser hecho a la imagen de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la apariencia física. Cero relación con lo físico. Sabemos, por el testimonio consistente del resto de la literatura bíblica, que Dios es de naturaleza espiritual, no material. Entonces, si no nos parecemos a Dios físicamente, ¿en qué consiste realmente esta imagen? Los teólogos y lingüistas explican que la imagen engloba múltiples dimensiones inmateriales. Involucra, por ejemplo, nuestras capacidades racionales, nuestra moralidad, el sentido profundo de justicia. ¿Nuestra creatividad también? Claro, la creatividad artística, el lenguaje complejo y nuestra profunda necesidad de establecer relaciones significativas. Sin embargo, cuando leemos este pasaje a través del lente de la antigüedad, descubrimos un aspecto funcional que cambió la historia del pensamiento. Cuéntanos sobre ese aspecto funcional. En el antiguo Oriente Próximo, la idea de ser la imagen de un dios ya existía. No era un concepto nuevo, pero estaba estrictamente reservada para un solo individuo. El rey. El rey. Se creía que el monarca egipcio o babilónico era el único representante viviente de la deidad en la tierra. Además, los reyes conquistadores solían erigir estatuas de sí mismos, imágenes físicas, en los territorios que dominaban para recordarle a la población quién era el soberano ausente. Y eso lo cambia todo, porque Génesis toma ese concepto profundamente elitista y jerárquico y lo democratiza a una escala universal. No afirma que solo los faraones o la nobleza portan la imagen divina. Para nada. El texto es explícito al afirmar que el ser humano, como especie, destacando además la igualdad esencial al decir macho y hembra los creó, posee esta dignidad monárquica. La humanidad entera es concebida como la realeza del cosmos. Esa es la metáfora perfecta. Somos esas estatuas vivientes colocadas en la tierra para representar la autoridad y la presencia del Rey invisible. El texto nos define como los vicerregentes de Dios. Vicerregentes. Ese término es la traducción conceptual más precisa para el mandato que reciben inmediatamente a continuación. Dios los bendice y les instruye a que sean fecundos, que llenen la tierra y que la sojuzguen y dominen. Un mandato que lamentablemente ha sido muy mal interpretado a lo largo de los siglos. Así es. Este vocabulario sobre el dominio ha sido sacado de contexto muchas veces para justificar abusos. Pero las notas académicas aclaran que dentro de su marca original, este mandato no es un cheque en blanco para la tiranía. No es para destruir el planeta. En absoluto. No es una licencia divina para la explotación voraz o la destrucción ecológica en nombre del supuesto progreso humano. Claro, el razonamiento es completamente lógico. Si somos los representantes del Rey Supremo, nuestra forma de gobernar debe ser un reflejo exacto del carácter de ese rey. Si el Dios del primer capítulo de Génesis gobierna aportando orden al caos, fomentando la vida, estructurando hábitats con sabiduría y cuidado providencial, Nuestro dominio debe ser igual. nuestro dominio sobre los recursos naturales y las demás especies debe estar marcado por esa misma mayordomía compasiva, no por la codicia y la tiranía destructiva. Exactamente. Se trata de gobernar como Dios gobernaría. Y para ilustrar cuán pacífico, armonioso y libre de violencia estaba destinado a ser este orden original, hay un último detalle histórico y literario que a menudo se pasa por alto al llegar al final del capítulo. ¿A qué detalle te refieres? A la mención de la dieta original que el creador establece. Es un detalle fascinante que altera por completo nuestra visión de la prehistoria bíblica. Según los versículos 29 y 30, la dieta asignada en el diseño original para los seres humanos, las aves y todas las bestias de la tierra era estrictamente vegetariana. Semillas, frutas y toda planta verde. Las investigaciones sobre el desarrollo narrativo del texto bíblico nos muestran que el consumo de carne y el derramamiento de sangre para la supervivencia humana no se introduce ni se permite sino hasta varios capítulos después. Recién tras la crisis mundial del relato del diluvio. Exacto. Es una visión de paz absoluta en este inicio. Al concluir este sexto día, el texto hace un balance final.
Tras la creación de esta humanidad vicerregente en un mundo carente de violencia y depredación, Dios observa todo el conjunto y ya no solo dice que es bueno, sino que por primera y única vez declara que es muy bueno. La obra maestra está terminada. El cosmos entero es presentado como una especie de macrotemplo perfectamente estructurado, libre del caos, libre del temor a deidades caprichosas, gobernado por la palabra de un creador soberano e incontestable y administrado por sus representantes humanos. Es una carga de información monumental que verdaderamente redefine cómo entendemos el origen del pensamiento occidental. Para sintetizar este recorrido maravilloso que hemos hecho, Adelante con el resumen. el análisis académico de las raíces de Génesis 1 nos revela que no estamos leyendo un simple mito de orígenes con intenciones científicas. Estamos ante un manifiesto teológico que desmitifica el universo. Nos muestra un Dios que opera sin rivales, que no necesita despedazar monstruos cósmicos para crear y que establece un orden metódico utilizando únicamente el poder de su voluntad expresada. Y en medio de ese escenario grandioso, coloca al ser humano con la más alta dignidad concebible. Y conectando precisamente ese punto final con una reflexión más amplia para quienes nos escuchan hoy en día. Pensemos en las repercusiones históricas de este documento. Si el Génesis fue el primer texto en la historia de la civilización en declarar audazmente que todo ser humano, desde el más humilde hasta el más poderoso, sin importar su género, porta la realeza de la imagen divina, Nos hace plantearnos muchas cosas. ¿no convierte eso a este antiguo papiro en la semilla intelectual fundacional de lo que miles de años después llamaríamos derechos humanos universales? Si todos somos intrínsecamente reyes y representantes de Dios, ¿cómo altera eso radicalmente la forma en que legislamos, juzgamos y tratamos al más vulnerable de nuestra sociedad hoy en día? Es una interrogante profunda que demuestra cómo un texto de hace milenios sigue teniendo la inmensa capacidad de interpelar nuestra ética contemporánea. Nos obliga a mirar al prójimo no como un recurso o un simple accidente biológico, sino como un portador de la majestad divina. Agradecemos profundamente el tiempo que nos han dedicado en este recorrido histórico, lingüístico y teológico. Esperamos que esta conversación haya expandido su comprensión de estos textos antiguos. Que Dios bendiga a todos los oyentes.